Buenos días. En los próximos minutos vamos a hablar acerca de las lesiones focales del hígado y nos vamos a enfocar prácticamente en el uso de los ecorealzadores en esta modalidad. Pero para empezar, digamos, sí me gustaría hacer a manera de introducción, ¿cuál es la imagenología del siglo XXI? Para muchos, la imagenología del siglo XXI es la imagen pública, es decir, si tengo que usar corbata para ir a una fiesta, si puedo usar zapatos con agujetas o para ir a una reunión o al trabajo. Pero para otros, la imagenología es la imaginación, el progreso, la razón y identificar nuevas cosas para progresar en el conocimiento. Para mí la imagenología es igual a medicina, pero aún así, para algunos de mis colegas, aquí vemos una fractura del cráneo, ellos imaginan que esa fractura se parece a un delfín. Para mí la imagenología es igual de medicina y en realidad la verdadera imagenología es aprovechar las nuevas tecnologías que nos ha dado la ciencia en el bien de los pacientes y, digamos, al final del día, hacer mejores diagnósticos. Nunca dejo de decir las ventajas del ultrasonido cuando hablo de esto, y pues una de las grandes ventajas es que el ultrasonido es sin radiación. Aquí tenemos un ejemplo en el que, gracias al ultrasonido en un paciente con un trasplante hepático que tenía transaminasas elevadas, se le pidió un ultrasonido y en el ultrasonido detectamos que tenía una estenosis. Aquí tenemos un espectro con velocidades muy altas de más de 280 centímetros sobre segundo y en la parte distal de la arteria un tardus pardus. De allí mis colegas de la tomografía hicieron una angiotomografía, comprobaron la estenosis y ahí mismo, en ese mismo día, el paciente pasó al área de hemodinamia y se le puso un stent. Entonces, digamos, esa es la ventaja del ultrasonido, que lo puedes hacer y pasar al siguiente nivel. Otra de las ventajas del ultrasonido es el Doppler, que desde hace mucho tiempo ya está vigente y que pues vaya, al final podemos utilizar, medir los flujos, obtener espectros y bien, poder identificar lesiones como un pseudoaneurisma a través de las características del color, poder definirlo como en este que está el yin-yang. Otra de las grandes ventajas y que para mí va a ser en un futuro no muy lejano el tercer pilar de la ecografía es la elastografía. La elastografía a su vez tiene pues dos grandes grupos, ¿no? La elastografía por ondas de corte, como la que se muestra aquí, en donde se obtienen muestras, se pueden obtener en números, en kilopascales o en metros por segundo, e identificar la rigidez de las estructuras. También la elastografía por compresión, en la que solo tenemos un mapa de color, y aquí hay una alteración o una disminución en la rigidez focal del músculo supraespinoso que representa una zona de desgarre. Y también la elastografía semi-cuantitativa que compara la rigidez del tejido sano con la rigidez de los tejidos enfermos. Ya entrando a la parte de la tecnología y el uso del ultrasonido, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con respecto a los ecorealzadores. Y pues resulta que en 1968, el doctor Gramiak, de manera incidental, visualiza señales ecogénicas en el modo M posterior a la administración de una solución salina a través de un catéter intraaórtico en un estudio de ecocardiografía en un paciente con insuficiencia aórtica. Esto le llamó la atención y en estudios posteriores, pues se vio que estas imágenes que él había detectado no eran otra cosa que formación de burbujas a la hora de inyectar la solución salina a través. Posteriormente, ya en la época de los años 70, en la clínica Mayo, se hicieron estudios con técnica para detectar shunts cardíacos. Desde entonces se inició la búsqueda de la creación de microburbujas con el fin de producir un efecto ecogénico. Ya para los años 80,
el agente ideal, se decidió pues que el agente ideal debía ser de pequeño tamaño para poder atravesar la membrana capilar pulmonar. Se introducen microburbujas a base de albúmina que van de 3 a 5 micromicras, las cuales presentaron vida media corta y no atravesaban el capilar pulmonar. Entonces, después de este aprendizaje, el objetivo se convirtió en crear una cobertura protectora que permita más estabilidad a las burbujas. Y de ahí pues tenemos una gama de distintas formas que esto se puede lograr. A manera aquí de recordatorio, en 68 pues era solamente el aire, la burbuja de aire, sin ningún recubrimiento. Ya para los 80s, esta burbuja se recubre de una capa de proteína y, por ejemplo, y después, pues ya con proteínas o algunos polímeros. Por ejemplo, el primer contraste, el Levobist, que es de aire con galactosa y ácido palmítico en 1996. Este ya está descontinuado. Después otro contraste, el Optison, que ya también utiliza albúmina y se utilizó para la evaluación cardíaca. El Sonoview, que utiliza extrafluoruro de azufre con una cubierta de fosfolípidos y se introdujo en el año 2021. Y otros más que están también ya siendo evaluados en el corazón. Aquí, digamos, lo fundamental es que el contraste que tiene hexafluoruro de azufre con una cubierta de fosfolípidos ya está aprobado a partir del 2016 por la FDA para el uso de lesiones hepáticas. Y es por ello que todos nuestros estudios que les presentamos o les vamos a presentar a continuación están basados en este medio de contraste. Pero en México empezó la historia del ecorrealzador desde principios de los 90s, aquí en el hospital, en el Centro Médico Nacional, con la doctora Janet Tanús, y que recuerdo muy bien que estuve presente el día que se hizo el primer ecorrealzador en este hospital, que pues fue todo un acontecimiento, porque como en realidad qué efectos colaterales podía tener, pues incluso vino un anestesiólogo, se consiguió oxígeno, se consiguió el anestesiólogo que estaba preparado para cualquier eventualidad. Y fue cuando se hicieron las primeras pruebas de ecorrealzador en nuestro hospital y muy probablemente, digamos, en etapas muy tempranas de todo este país. Aquí tenemos uno de esos casos que vimos en un inicio con la doctora Janet Tanús, en donde pues se ve una lesión en la pantalla izquierda y que con el ecorrealzador tiene un realce de manera homogénea e intensa. Como ustedes ven aquí, había que hacer las transformaciones manuales porque veíamos en escala de grises y de manera manual había que hacer inversión de pulsos y corregir las armónicas para tratar de que estas burbujas duraran el mayor tiempo posible. Afortunadamente, nunca hemos tenido ningún efecto secundario y en aquel entonces, en la época de los 90, la doctora Janet Tanús nos platica que llegó a hacer más o menos o cerca de 1000 procedimientos con esta técnica. Después esto se vino a la baja y posteriormente volvió a florecer en la dosis que utilizamos o que está recomendada es de 2.4 mililitros. Digamos, aquí tenemos una representación gráfica de cómo es que se va preparando el medio de contraste. En cuanto a las reacciones adversas, hay una reacción por cada 10,000 pacientes. Pero no solo eso, sino que estas reacciones adversas suelen ser leves y transitorias. Por ejemplo, cefalea en el 2%, un dolor en la zona de inyección que pues vaya, se le puede producir cualquier cosa de 1%, y pues también algunos pacientes, casi 2%, pueden presentar algún tipo de parestesia. En cuanto a la farmacodinámica de los medios de contraste, el hexafluoruro de azufre es un gas completamente inerte, es poco soluble en soluciones acuosas y es completamente inocuo. Se le adiciona al hexafluoruro de azufre cloruro de sodio, es una solución salina para la inyección, y se le adiciona al polio utilizado seguido de una gran agitación con el objetivo de producir las microburbujas del hexafluoruro de azufre. Estas microburbujas presentan un diámetro de entre 2.5 y 10 micromicras.
Cada mililitro contiene alrededor de 8 microlitros de burbujas. Es decir, que cuando aplicamos 2 centímetros cúbicos de dosis, estamos administrando 16 milimicras de gas al torrente sanguíneo. Es una cantidad muy pequeña. Esta se disuelve en la sangre y es exhalada posteriormente a través de los pulmones. Es decir, nunca se introduce o nunca pasa hacia los tejidos y por lo tanto no tiene que ver en la función hepática ni en la función renal, que es donde habitualmente se excretan muchos de los fármacos y de los contrastes que utilizamos en radiología. Tiene una vida más o menos de 12 minutos. Sin embargo, los estudios duran la mitad más o menos del tiempo de esto. Y el 100% de las burbujas o el gas que se está adentro, a los 15 minutos se exhala a través de los pulmones. Todo esto con el objetivo de tener una interfaz entre las burbujas de hexafluoruro de azufre con el medio acuoso, o sea, la sangre, y que actúa como un reflector de onda ultrasónica, mejorando la ecogenicidad de la sangre. Entonces, si tenemos una dosis de 2 mililitros, hay 10 millones de burbujas que son las que se inyectan e incrementa la ecogenicidad de la sangre entre 500 y 1000 veces. Entonces, esta es la diferencia, o gracias a al gas que está allí, se produce este efecto. Este efecto es, digamos, bueno en los primeros 5 minutos, y las burbujas ya se han difundido en toda la sangre y comienzan a metabolizarse para, como dije antes, excretarse a través de los pulmones. Hay algunas contraindicaciones y es, primero que nada, el infarto agudo del miocardio, que tenga una duración menor de 7 días, también el fallo cardíaco en grado 3 o 4, los shunts de derecha e izquierda, la hipertensión pulmonar severa, el embarazo y la lactancia. Ustedes, si lo ven aquí, realmente son pocas las contraindicaciones que tiene este medio de contraste. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen estudio con escala de grises, identificar la lesión, acomodar al paciente, incluso ensayar la respiración. Desde mi punto de vista, es más recomendable no pedirle al paciente que aguante la respiración y uno tiene que seguir al paciente, porque cuando pides que no inspire o respire, haciendo el estudio ya no puedes tener tanto control y muchas veces pierdes información. Debemos canalizar una vena antecubital izquierda de preferencia y con una aguja de 20 G. La inyección del medio de contraste se debe hacer entre 1 y 2 mililitros por segundo. Esto quiere decir que la inyección del contraste dura entre 1 y 2 segundos. Inmediatamente después, administrar un bolo de solución salina para que todo aquel contraste que haya quedado en la vía en la que se inyecta, digamos en el punzocato, etcétera, realmente se empuje hacia el torrente sanguíneo. Y pues con esto se puede ayudar entre unos 5 y 10 mililitros. Se puede repetir la inyección dependiendo de las condiciones del paciente y también de la información que deseemos. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que considerar pues que hay 3 fases vasculares hepáticas. La fase arterial, 10 y 20 segundos. La fase portal, que es de los 30 a los 45 segundos. Y la fase tardía, que es en un tiempo más largo, que va de entre los 4 y los 6 minutos. Y es por eso, pues, que habitualmente paramos siempre los estudios entre 5 y 6 minutos después de haber iniciado la inyección. Y también es importante comentar que cuando se hace el estudio hay que llevar bien los tiempos. El software de los equipos ya lo traen, aprieta uno el botón del reloj y ahí es donde uno va viendo la duración del tiempo que ha pasado del medio de contraste. Y una vez que tenemos esta información, pues también hay este mapa y aquí abajo está la referencia bibliográfica en donde, pues, dependiendo de las características del realce, podemos identificar si las lesiones son benignas o malignas, que es el primer paso, ¿no? Benigno o maligno. Y se dice así a grandes rasgos que todas las lesiones que muestran un realce sustancial durante todos los tiempos tienden a ser benignas y las que tienen un lavado rápido
tienden o no tienen un realce intenso son de tipo maligno. Y pues vaya, ¿cuándo administrar el medio de contraste? Pues vaya, esto es obvio que, por ejemplo, si tienes un hemangioma característico con todas las formas ecográficas que dice el libro, pues no es necesario aplicar contraste. También, si tienes una imagen anecoica que reproduce reforzamiento acústico, es obvio que es un quiste y no necesitas ningún medio de contraste. O, por ejemplo, en este otro caso, un granuloma. Pero cuando tenemos una lesión como esta, hipoecoica de contornos lobulados que está expandiendo los trayectos vasculares adyacentes, quizás sea conveniente administrar contraste. Digamos aquí también, y me podrán decir que la tomografía es mucho más sensible, específica, etcétera, etcétera, que además vemos todo el abdomen, y sí, tienen toda la razón. Sin embargo, si el paciente está en insuficiencia renal, creo que el medio de contraste es una gran opción, porque como no se metaboliza a través de los riñones, sino se exhala en los pulmones, no tiene ninguna contraindicación en pacientes con insuficiencia renal y tampoco en aquellos pacientes que tengan una alergia al yodo, por ejemplo, puede utilizarse esto con toda la seguridad. Entonces aquí tenemos esa imagen focal y que como ven empieza a tener un realce periférico y rápidamente se realza completamente la lesión. En la fase portal sigue el realce y persiste hasta la fase tardía. Con estas características, nuestro primer paso aquí es decir, ¿es benigno o es maligno? Ya habíamos comentado que todas las lesiones que tienden a realzar de manera constante y durante todos los tiempos o fases, pues tienden a ser benignas. Y aquí tenemos nuestro mapa de esquemas y pues si tenemos un realce intenso en todas las fases, pues es un hemangioma llenado rápido. Y efectivamente esta lesión se catalogó como benigna y solamente se tomó seguimiento a través del tiempo. Aquí tenemos también otro caso donde tenemos un realce periférico en las diferentes fases y ya en la fase final o tardía un realce homogéneo, que corresponde a la característica típica de un hemangioma que en escala de grises se comporta de manera atípica y en este caso sí está indicado poner el medio de contraste para distinguir entre una lesión benigna o maligna. Aquí tenemos otro caso en donde tenemos aquí empieza a llenarse de manera periférica el ecorrealzador en la fase temprana. Vemos cómo sigue, vaya con el ecorrealzador allí, se está realzando completamente. Después sigue la siguiente fase donde persiste esta realce homogéneo de la lesión y al final del día persiste también el realce de este nódulo. Y aquí tenemos la gran ventaja, no solamente de que tenemos el ecorrealzador, sino que lo fusionamos con la tomografía en este caso con la tomografía. Entonces, en este caso sí se usó contraste, pero si tenemos una tomografía simple y necesitamos el contraste, podemos utilizar la tecnología, utilizar la fusión de imagen con tomografía y entonces tenemos un estudio con todas las cualidades tomográficas y con todas las cualidades del medio de contraste sin exponer las alergias si es que es un paciente que tiene hipersensibilidad al yodo y tampoco sin arriesgar la función renal. Y utilizando la tomografía y también complementándola bien con el ultrasonido y los ecorrealzadores. Aquí tenemos otro ejemplo que hicimos con fusión de imagen, donde tenemos un realce que tiende a ser primero desde el centro, y que poco a poco va el realce en el centro, como se ve a la izquierda, pues empieza ya a realzar de una manera más intensa y se vuelve una zona hipoecoica en el centro que bien podría ser cicatriz. Insisto, también aquí en un paciente que probablemente tenía insuficiencia renal, no tenía contraste, se hace la fusión de imagen con el contraste, se verifica que es la misma lesión que ya se había visto en la tomografía. Entonces, digamos, esa es una de las grandes ventajas que tenemos hoy, que además el ultrasonido se puede fusionar con la tomografía o la resonancia magnética.
Aquí tenemos este caso en el que pues tenemos un realce radiado en las diferentes fases, y en la fase tardía ya hay un lavado de la lesión. Ante estas sospechas se le realizó biopsia y lo que resultó fue ser un adenoma que pues vaya, tuvo eh, que tuvo ya al final del día un lavado tardío, se le hizo la biopsia y efectivamente correspondió a un adenoma. Y aquí tenemos otra lesión, donde en una fase inicial tenemos un realce intenso. Aquí vemos cómo en la fase arterial, a los 17 segundos, tenemos este realce con una lesión homogénea. Y después ya en la fase siguiente, ya después de los 30 segundos, persiste esa realce, ahora ya de menor intensidad, pero constante. Llevamos en los 41 segundos y persiste esto. Ya empezamos a ver ahí algunas zonas donde puede lavar un poquito, ¿no? Llevamos en el segundo 56. Y después en la fase tardía ya se hace franco, pues que tiene un comportamiento distinto y ya se elaboró. Ahí se ve ya una zona bien hipoecoica en el que pues hay un lavado en la fase tardía. Y si lo vemos aquí, correspondería con un reforzamiento intenso que persiste y después un lavado en algunas burbujitas, como se ve aquí en este paciente, en este caso, en el que fue un hepatocarcinoma confirmado por biopsia y que se comportó como tal. O en este otro caso, donde tenemos aquí una lesión que realmente aquí ya se está delimitando, que no está realzando de una manera intensa. En la siguiente fase persiste comportamiento en el que realmente no hay un reforzamiento franco de la lesión, y en la más tardía pues vemos que ya está también lavado. O sea, en realidad es una lesión que nunca tuvo un realce significativo y que cuando comparamos con nuestra gráfica de comportamiento lo dan. Aquí tenemos inicialmente un realce en anillo, después no realzó prácticamente nunca y se lavó, y fue precisamente un tumor, una metástasis de tumor neuroendocrino, es decir, un tumor no carcinoma del hígado. Y en este otro caso, donde pues vaya, es más obvio, se ven aquí varias lesiones, una muy grande, se administra el medio de contraste, aquí tenemos 4 segundos, y poco a poco, pues, como este contraste penetra a la sangre y vemos como desde las fases iniciales, realmente no tenemos un realce franco de las lesiones, sino al revés. El hecho que no realzan hacen que las podamos distinguir con mucha precisión, incluso ver más lesiones que con la escala de Gliese sola. Y pues en la fase más tardía hay un franco lavado de esta lesión. Ya tenemos 45 segundos y ya está prácticamente lavada la lesión, o que nunca realzó, o sea, como se está mostrando en la diapositiva. Y pues lo que nos mostró el patólogo es que fue una metástasis por un cáncer de vesícula biliar. Entonces, es un tumor maligno que no es hepatocarcinoma y se comportó como tal. Aquí tenemos otro caso en el que pues este está muy interesante, porque si ustedes ven, aquí está la hiperplasia nodular focal y el hepatocarcinoma. Hay fases en donde se pueden confundir, y aquí fue lo que sucedió. Empezamos con un realce de tipo radial, como en este caso,
y después de que tenía el realce radial, pues se realza de manera uniforme. Aquí hubo un detalle que quizás en su momento no distinguimos, y es que sí tenía estas zonas de menor realce dentro, como lo es en los vasos con cáncer, y después el realce homogéneo, y nosotros pensamos que esto era una cicatriz. Inicialmente sugerimos que podría ser una hiperplasia nodular focal, pero ya en la parte mucho más tardía, y por eso es que hay que esperar a que pase el tiempo, esta ya se empieza a tener un lavado con las pequeñas burbujas en su interior. Finalmente se le hizo biopsia a este paciente y fue un hepatocarcinoma. Hay que tener cuidado porque este fue un caso que en nuestra experiencia del día a día nos produjo confusión y pensamos inicialmente que era un hiperplasia anular focal y al final del día fue un hepatocarcinoma. Y pues con esto quiero decirles que el ecorrealzador es de gran utilidad en el uso de las lesiones hepáticas con indicaciones propias, como ya les había comentado, en aquellos pacientes que pues tengan alguna patología renal o que tengan también alergias pues a los medios de contraste. Muchas gracias.